Bueno, Bisieta Ishmael. Nos cuenta acá sobre, hay una, hay una naturaleza que nosotros tenemos, una naturaleza que tenemos nosotros que no es buena, lamentablemente. Las cosas naturales en general no son, las cosas naturales para comer son buenas, pero los caracteres naturales con los que venimos, las reacciones naturales que tenemos en general no son de lo mejor. Y hay una reacción, una costumbre que nosotros tenemos, que por supuesto que no es buena, que siempre buscamos los defectos de los demás. Y ponemos de lado sus virtudes. Vemos una persona, enseguida le buscamos los defectos. ¿Para qué? Como para atajarnos, como para defendernos de esos defectos que tiene esa persona. Y también cuando nosotros vemos que esta persona tiene cosas muy buenas, que tiene caracteres positivos y que también nos hace difícil levantarlos, nos hace difícil olvidarnos de los defectos que encontramos. Y entonces hacemos hacemos una especie de táctica, ¿para qué? Para no olvidar los defectos que tiene esta persona y, y tampoco hacer resaltar sus cualidades. La sociedad, la sociedad nos enseña cuando nosotros queremos asociarnos con, con las personas, la sociedad Hebra Sheva Maskilim, una sociedad que aprende a valorar las cualidades de las personas, no solamente que genera un ambiente mejor entre entre los componentes de esa sociedad, sino que también va a tener la fuerza para construir, construir un mundo, vamos a decir, y atestiguar que, que todo esto nos va a llevar, o sea, todo este tipo de sociedades atestigua sobre cómo las personas pueden crecer en armonía, sin envidias, sin problemas raros. Y vamos a tener un testimonio sobre un chico estudiante de una yeshiva, que dejó el mundo muy joven, uno de los grandes estudiantes de una yeshiva muy conocida, y con esto vamos a tener una enseñanza muy especial. Nos cuenta nos cuenta, los protagonistas nos cuentan sobre este joven que cuando comenzó la época de Lul en la Yeshiva Gedolá, la Yeshiva Gedolá donde fue recibido, Yeshiva Gedolá significa aproximadamente 16 o 17 años, y que los padres se despidieron con lágrimas. ¿Por qué? Porque en la Yeshiva Ketaná que van los chicos después del Bar Mitzvah, hasta los 16, 17 años, los chicos están en la casa en esa época. O sea, están en la casa, van a la Yeshiva y vuelven al mediodía a comer, descansan un rato, van a la Yeshiva otra vez a la tarde y otra vez vuelven a la casa a la noche para dormir en la casa. O sea, viven en la casa y solamente van a la Yeshiva y vuelven. Pero eso es cuando es Yeshiva Ketaná. Yeshiva Gedolá el régimen es diferente. Yeshiva Gedolá se van por 3 semanas los chicos. 3 semanas se van y a las 3 semanas vuelven un Shabbat y otra vez se van 3 semanas. Y así va haciendo todo. Son 3 años o más a veces que están en la Yeshiva Gedolá y los padres ven menos al hijo. Lo ven una vez cada 3 semanas en un Shabbat. Entonces, los padres fueron a despedirse del chico, que el chico empezaba el mes de Lul, justamente en el mes de Lul. Sí, puede ser que una semana antes de Rosh Hashanah vayan a la casa y después ya no van hasta después de Yom Kippur. Pero, bueno, fueron a despedirlo con lágrimas en los ojos, con una tefilá. ¿Para qué? Para que el chico pueda crecer, que crezca en Torá, que aprovechar este tiempo. Y lo acompañaron con sus valijas
y con sus cosas, y bueno, con la esperanza de que el chico pueda, pueda traer, crecer y ser un grande de Israel, con la ayuda de Hashem. Y ellos no sabían que en pocos años todo esto se iba a derrumbar y que el chico iba a volver a la casa en una situación de mucho peligro para su vida. Los dolores empezaron en el cuello y en una serie de análisis que le hicieron no encontraron absolutamente nada. Los dolores seguían y lo molestaban mucho, no lo permitían estudiar y una segunda ronda de análisis ahí, que fue un poco más fuerte, ahí en un momento descubrieron que tenía esa enfermedad tan difícil, lo aleno, y tan terrible, que se había apoderado de su cuerpo. Este chico volvió a su casa y en realidad no a su casa, sino a una sección del hospital donde fue internado mientras le iban a hacer el tratamiento de quimioterapia, un tratamiento muy fuerte para reducirle lo que tenía. Y los padres estaban perplejos, directamente no sabían qué hacer. Trataban de digerir esta situación, pero era muy difícil entender a un chico tan joven que fuera atrapado con esta enfermedad. Y ellos, por supuesto, daban todo lo que podían y tefilá y con la esperanza de que pronto Hashem ayude y el chico vuelva con refuah más completa, que vuelva con curación completa, que salga de ahí, del hospital, y que vuelva a la casa y vuelva a su estudio y vuelva a todo lo habitual que él llevaba. Los tratamientos eran muy duros, y estaban destruyendo su cuerpo. Y la enfermedad hizo lo suyo. Los médicos, en un momento, ellos cumplieron su obligación lo más que pudieron, pero con mucho dolor le dijeron a los padres que, de acuerdo a los análisis que seguían haciendo, el cuerpo ya se había debilitado muchísimo y no podían seguir con el tratamiento, porque el tratamiento se estaba comiendo el cuerpo de este chico. Por eso ellos dijeron ya no había ninguna posibilidad y los días estaban contados. Lo leen. Al principio, al principio trataron de ocultar todo esto al hijo, pero no era una cosa fácil, no era cómo ocultar una cosa así. El chico era muy inteligente y entonces por sí mismo, él supo o tal vez lo sintió que el final estaba cerca. Y con la grandeza, con la grandeza del alma, una grandeza incomparable. Él no desesperó, sino empezó a hablar con tranquilidad sobre el día ese que le esperaba y quiso aprovechar cada cada momento para prepararse para pasar al mundo de la verdad. Un día que solamente el papá estaba con él, le dijo que quería hablar con él, quería conversar unas cosas con él, y el papá estaba un poco confundido. ¿Qué me va a decir? Bueno, se acercó, lo abrazó con mucho calor, con mucha calidez, y le preguntó qué necesitaba. El hijo lo miró con sus ojos grandes y con mucha seriedad y le dijo, papá, yo sé que ya el día está muy cerca. El día está muy cerca y con seguridad que van a querer hacer una levayá, el acompañamiento fúnebre hacia el cementerio, lo van a querer hacer muy grande. Por eso yo quiero pedir una cosa, que mi levaya no sea una cosa, que nadie me haga un homenaje, salvo el rebe que yo tuve en Shiur Bet. En el segundo año de Yeshiva Ketaná, tuve un rab ahí, quiero que él sea el único que vaya a
hacer un homenaje, yo siento que con él, a él yo estoy obligado a, a agradecerle y que todo lo que yo pude crecer y florecer espiritualmente es gracias a él. Al padre le agarró mucho escalofrío escuchar todo esto, más que el chico hablando con tanta tranquilidad sobre el día de la muerte. Y él trató de hacerlo callar, que no hable sobre esas cosas, y le dijo que todos estaban haciendo tefilá todo el tiempo para que salga sano y completo, y que así va a ser con la ayuda de Shem. Pero el chico no quiso discutir sobre el tema. Está bastante con que los padres ya estaban soportando todo lo que soportaron hasta hoy. ¿Y por qué iba a hacerlos, provocarles más dolor con palabras de este tipo, de hablar sobre el tema de la muerte y todo eso? De todas maneras, le volvió a pedir que en caso de que algo pase, si así quería Hashem, entonces que la levaya sea solamente con este Rab, el Rab que fue el maestro de él en el curso en el segundo año de Yeshiva. Bien, eh, por supuesto que el padre se quedó callado, no quiso seguir hablando. ¿Acaso hay palabras que poder decir en un caso como esto? No hay lo que decir. Todo está de más. Y entonces, o sea, hablar de programar un entierro no es una cosa bonita ni una cosa que alguien pueda tener la fuerza para hacerlo. Y en cierta oportunidad, una de las últimas oportunidades que tuvieron para conversar, antes de que se vaya al mundo, ¿cómo hablar de esas cosas? Bueno, está bien. Tantas lágrimas eh, cayeron con mucha rapidez. Todas estas cosas fueron guardadas, el padre las guardó. Y במקום שבו אומרים את הדברים שבהם מקווים מאוד לא להשתמש לעולם. Nosotros no pensamos en usar esas cosas. Nadie estaba pensando en ese día. Solamente el chico estaba pensando en ese día, pero la demás gente no. Pero pasaron unos días y este chico se fue. No, todavía no se fue, pero ya le costaba mucho hablar, tenía una debilidad muy grande y solamente cuando vieron eh, Rak Kesherra et Einea Sobebim, solamente el chico cuando vio los ojos de las personas que lo rodeaban, la gente está alrededor, en la cama, mirándolo cómo se está muriendo. Y él cuando vio las lágrimas que caían de la gente, entonces se dio cuenta de que ya está, no faltaba mucho. Juntó fuerzas y dijo, no se preocupen, no se preocupen, yo voy a hacer este viaje con alegría al mundo que es todo bueno. Y Hashem es muy grande y va a curar sus corazones. El dolor que ahora tienen, Hashem lo va a curar. Solamente no se olviden de cumplir mi pedido, mi único pedido. Solamente una persona puede hablar en la levaya mía y todo esto se cortó con un suspiro muy fuerte, muy largo, aparentemente el último, con las fuerzas que le quedaban, y los médicos se acercaron, hicieron lo que pudieron y le dijeron a todos que salgan, que se corran un poquito, que digan quería Shema, que hagan el vidui. Todos gritaron el Shema y el alma limpia de este joven fue, se fue hacia las puertas del cielo. La preparación de la Levaya eh, o sea, la gente empezó a preparar la Levaya y de pronto se mezcló el padre. Apareció el padre y con la voz quebrantada, le contó a todos que tenía una orden que cumplir. La orden era una misma cumplir, cumplir el pedido del fallecido.
es una misma. El fallecido pidió algo, es una misma cumplir lo que él pidió. Y el chico pidió que solamente una persona vaya a hablar en su levaya. Uno de los rabinos se ofreció a llamar a este rebe y le pidió que cumpla con el pedido de su alumno. Este hombre se sobresaltó cuando escuchó, no sabía nada sobre la enfermedad del alumno, del exalumno, no sabía nada. Se sobresaltó mucho, se asombró tanto, le agarró mucho temor y empezó a llorar. Y después él recordaba bien a este alumno querido y sus dificultades, las pruebas que tuvo que pasar y finalmente el éxito que tuvo en el estudio. Pero cuando, cuando él pensó en el pedido que le hizo el chico, que él solamente hable, él no entendía, no entendía qué podía decir, cómo, cómo él se iba a parar en el lugar donde se deberían parar los grandes de Israel a hablar. Él qué podía decir. Con seguridad había un error en todo esto. ¿Por qué? Porque él no recordaba algo especial que hubiera pasado con este alumno. Y él tampoco entendía cuál era la señal, cuál era el pedido aparentemente secreto de este chico. ¿Cómo podía, cómo podía meterse? ¿Cómo cayó en esta confusión? El Rab no entendía. Él se levantó y fue rápido a la casa de los padres del alumno y pidió tratar de hablar con ellos para encontrar y saber qué era lo que podía decir. Tal vez había alguna cosa especial que, que él no recordaba. Y todavía no había comenzado la levaya. Y en la casa había mucha gente de la familia, los familiares más cercanos estaban, y los compañeros del chico, todos consternados por lo que había pasado. El papá hizo entrar al rabino, se acercó a él y en la mano tenía un papel todo arrugado, un papel arrugado, todo doblado, hecho un bochito, y con la voz entrecortada por las lágrimas, le dijo, cuando mi hijo me pidió que usted iba a ser la persona que iba a hablar en la Levaya, él también me pidió que yo le dé, que yo saque de su bolso, en un bolsillo interno de ese bolso, que saque un papel que estaba todo doblado, que es este papelito. Y me dijo que yo no lo abra, que yo no lo podía abrir, sino que se lo entregue a usted y usted iba a saber lo que tenía que hacer con esto. Ahora, ahora, eh, una y otra vez le dijo que durante toda la vida espiritual él estaba obligado con usted a agradecerle y que este papelito acá, que no sé lo que hay aquí, que usted puede hacer lo mejor que lo que quiera con este papel. Yo no sé lo que hay aquí. Así le dijo el papá. El Rab se quedó helado. Abrió el papel y de repente, a pesar de que la gente estaba gritando y llorando, pero se escuchaban llantos y quejidos y gritos de sufrimiento, de repente cuando vio el papel sonrió, el Rab. Sonrió y recordó todo. Recordó todo lo que tenía que recordar, lo que tenía que hablar él en la Levaya. Ese año, ese año, escuchen bien, esto es muy, muy bonito. Ese año, en la clase, en la clase donde estaba este chico, que era el segundo año de la yeshiva, la situación social del grupo era muy mala, muy mala. Había un ambiente de competencia, un ambiente de mucha tensión, un ambiente de, como vamos a poder decirlo, tal vez exagerando un poco, odio gratuito, seguro, porque competencia, envidias unos con otros, los chicos. No podían, no se arreglaban entre ellos. Y
esto provocaba un problema muy grande en el estudio. Al haber tensión entre los chicos, no se podían concentrar en el estudio y, y esto provocaba una pérdida muy grande en todo el curso. Todo ese curso estaba en una situación muy mala en lo que respecta a la espiritualidad. El Rab empezó a pensar como si tenía que meterse en esta situación o no, si tenía que hacer algo por los chicos o no, mezclarse. ¿Y qué podía hacer? Era la pregunta. Finalmente decidió que sí. Se levantó y a los hechos. ¿Qué hizo? Preparó en la casa, preparó papelitos, muchos papelitos. En esos papelitos se le escribió los nombres de los chicos de la clase y dejó a un costado un espacio en blanco. Fue a los chicos y les dijo, les explicó con amplitud. ¿Qué les dijo? Que cada chico tenía que llenar, llenar en la parte que estaba vacío, poner dos cualidades, dos virtudes que cada uno encontraba en sus compañeros. O sea, cada uno iba a recibir un papelito por cada compañero que tenía y en cada papel había un espacio para poner dos cualidades de cada uno de los amigos. Y tenían que llenarlo, tenían que llenarlo. El Rab los repartió y cada uno se sentó y empezó a pensar un poco y a escribir, a escribir en ese lugar, a escribir el nombre de cada uno que escribe para los otros, dos cualidades. Bien, los jóvenes tomaron esto con fuerza, con seriedad y pasaron unos días. El Rab recibió todos los papelitos llenos. ¿Qué hizo ahora con esta montaña de papeles? Imaginemos que, vamos a suponer que son 40 chicos que había en la clase. Entonces, el Rab recibió de cada chico 39 papeles. 39 por 40, ¿cuánto es? Son 1500, 1600 papeles, ¿no es cierto? Más o menos. ¿Sí? También las matemáticas, no sé. 4 por 4, 16, dos ceros, 1600. ¿Sí? 1600 papelitos, en cada uno dos virtudes. O sea que había 3200 virtudes. Había escritas en los papeles. Ahora, ¿qué hizo el Rab? Agarró un papel, con el nombre de cada uno de los chicos y empezó a poner en ese papel las virtudes que los demás chicos le pusieron a ese chico. Y le entregó a cada uno de los chicos, le entregó un papel donde estaban sus propias virtudes, algunas conocidas, otras no conocidas. O sea, una persona me puede decir que yo sé, que yo hago tal cosa, que hago tal cosa, que hago tal cosa. Y tal vez me dice algo sobre mí que yo no conozco, ¿no es cierto? A veces uno no se conoce en sus propias virtudes. Entonces ahora cada chico recibió un papel donde estaban las virtudes que los demás amigos veían en él. Virtudes, solamente virtudes. Y si una persona puede aprovechar sus propias virtudes, puede llegar a ser un grande de Israel. Entonces, esto, enseguida, todo esto mostró un crecimiento en el curso. Un crecimiento no solamente en la forma de tratarse unos a los otros, sino que también esto influyó en el estudio para que puedan estudiar mucho mejor. Eh, ahora, teniendo un papel, entonces, teniendo unos papeles, ahora ¿qué vemos nosotros? Que estos papelitos cumplieron su cometido en forma especial y marcaron el camino de muchos de los estudiantes, y muchos de los chicos marcaron, este papelito marcó, hizo que estos chicos crezcan. Cuando se hizo el homenaje a este jovencito, eh, el Rab pudo hablar sobre las cualidades asombrosas que tenía, porque tenía el papel, donde estaban las cualidades con que todos los demás chicos lo vieron
cómo lo vieron, cómo lo veían a él, y también la realidad esta de que su papel revelaba solamente esto que vio. A ver, Alebayana Sabesped, eh, la realidad se pudo ver solo unos días después. ¿Cuándo fue? Cuando el Rab llegó a la casa, después de la levaya, el entierro, todo, después sabemos, hay 7 días en que es una misvá ir a consolar a las personas que están de duelo, ¿no es cierto? Entonces el Rab también a la casa, fue a la casa de esta familia en esa semana, y ahí se encontró con varios de los alumnos que estuvieron en ese curso y que tenían algunos que habían escrito ese papel, habían escrito las virtudes, y muchos de ellos le dijeron que gracias a ese papelito ellos también pudieron crecer y pudieron avanzar durante todos esos años, así como este chico. En los años siguientes, nosotros pudimos ver, así le dijeron al maestro, pudimos ver la fuerza de ese papel. Y en forma asombrosa también eh, llegar a descubrir que muchos de los alumnos de esa clase, gracias a ese papel, donde descubrieron cualidades que ellos ni ellos sabían que ellos tenían, entonces pudieron crecer, pudieron avanzar en el camino de la Torá y llegar a ser de los mejores alumnos de la yeshiva. eh, y atestiguaron sobre la, la importancia que tuvo eso en sus vidas, de poder descubrir esas cualidades y aprovecharlas. Y mostraron la fuerza que esto le dio para crecer, para elevarse, y también cómo les dio una voluntad también para crecer y florecer. Todo gracias a qué? A conocer las cualidades, para poder aprovecharlas hasta el final. Y que cada uno pueda ver el deseo nuestro, de cada uno, es que podamos ver nuestras cualidades y no ver los defectos. Los defectos siempre es una cosa que cada uno tiene que buscarlos. Los podemos encontrar, seguro, podemos encontrar los defectos que tenemos. Tenemos que buscarlos y tratar de corregirlos, esa es la finalidad. Pero no hace falta buscar en los demás defectos. Nosotros tenemos que buscar primero en los nuestros, pero en los demás buscar virtudes para ayudarlos a crecer. Eso es lo importante.